Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Andrés Reyes. A continuación voy a presentar una conjetura acerca de la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Bien, la tesis es la siguiente. Los de Abajo demuestra que el fracaso de todo intento para hacer revolución no está en el proyecto que se emprende, sino en el hombre mismo y la falta de ideales concretos. Los de Abajo entonces nos va a demostrar que una lucha sin ideales nos va a llevar a un fracaso completo. Para esto me voy a basar específicamente en los personajes que pertenecen al grupo de los subversivos y principalmente en el personaje, digamos, protagonista, que es Demetrio Macías. Bien, así entonces empezamos teniendo en cuenta que cada uno de los personajes, cada uno de estos hombres que va a seguir a Demetrio Macías lo hace sin tener un ideal concreto, sin tener unas razones, simplemente van y lo hacen y ya sin saber por qué lo están siguiendo como tal. Así entonces es necesario entender que la obra va a estar dividida en tres partes fundamentales para darle, digamos, un panorama más completo y entender cómo es que se va a ir yendo en decadencia la misma moral y los mismos ideales que nunca tienen, si bien los empiezan a tomar, en cualquier momento van a caer. Así entonces la primera parte va a esbozar esos primeros inicios del sueño revolucionario. La segunda parte lo que va a hacer entonces es una suerte de diálogo donde está por un lado el deseo de venganza hacia los federales, que es lo que motiva a los subversivos a entrar a este grupo, ¿cierto? Y por el otro la desilusión de la revolución, que la vamos a ver en un personaje, en unos diálogos y en un personaje en específico. La tercera parte es entonces ya es el fin, es la decadencia total de la revolución a causa de qué, del odio que sienten estos hombres hacia los federales y también esta ausencia de ideales, porque no hay como tal un objetivo específico, ya sea ayudar a los pobres, a los marginales, a aquellos que más lo necesitan, no, simplemente está un deseo de venganza y hay que tener en cuenta que un deseo de venganza no es y nunca va a ser un ideal. Ahora bien, empecemos por entender cuál es la razón que lleva a Demetrio a incorporarse a este grupo o a crearlo como tal, porque digamos que él es el primero, ¿no? Y es el jefe. La razón es precisamente vengarse de los federales y de cierta manera obtener, perdón, no va a ser obtener beneficios para el pueblo, sino que es vengarse de aquellos que lo hicieron esconderse en la oscuridad, que de aquellos que lo desplazaron del lugar, que le quemaron la casa y lo hicieron incluso irse de su propio pueblo. Eso va a ser entonces fundamental para entender la obra, ¿cierto? Demetrio entonces va a salir, va a crear un grupo y las demás personas, los demás hombres se le van a unir sin saber por qué, pero están ahí presentes. Eh, Ahora, va a llegar un personaje que sí tiene unos ideales concretos, específicos, que sabe por qué es que debe luchar y que de una u otra forma le va a incorporar o tácitamente le va a imponer estos ideales a Demetrio Macías. ¿Quién va a ser este personaje? Es Cervantes y digamos que Cervantes es muy importante en la obra porque el autor, es decir, Mariano Azuela, lo pone a él como una suerte de medio para exponer lo que es por un lado la ignorancia de los guerrilleros, ya vamos a ver cómo, y por el otro los ideales políticos que tienen los ilustrados, porque hay que entender que Cervantes no era un campesino cualquiera, Cervantes era un estudiante de medicina y además ya periodista. Bien, así entonces vamos a ver cómo es que nos van a mostrar, el autor en su obra nos va a mostrar la ignorancia de los campesinos, de los guerrilleros, porque los guerrilleros eran campesinos, ¿cierto? O sea, de qué recursos, digamos, se va a valer y cómo es que nosotros nos convencemos de ello, para asimismo mostrar que debido un poco a esa ignorancia, tampoco hay los ideales que deberían haber para emprender una revolución y para que sea exitosa. Bien, una muestra fundamental es, digamos, y que también se ve un poco en la idea de lo que es permeada la obra por la religión o por una ideología religiosa que está impuesta de la nada. En esto entonces podemos basarnos un poco en lo que nos plantea Quijano en colonialidad y poder, con un poco esa idea de cómo los europeos llegan y nos colonizan y nos imponen ciertos ideales sin que nosotros nos pongamos resistencia, simplemente los aceptamos y ya. Así entonces Demetrio, lo que encontramos es como Demetrio, cuando Cervantes llega a donde ellos están, que es herido por uno de ellos, le dan dos disparos,
ellos no saben por qué llegan. Entonces Demetrio lo que hace es decir, no, entonces hagamos una cosa, alguien vaya al pueblo, róbese una sotana y que se disfrace de cura y entonces vamos a ir a asesinar a Cervantes. En medio de, digamos, la postrimería de su vida, él va a tener que confesar por qué está aquí, si vino a matarme o a qué fue que vino. Entonces eso nos demuestra un poco la ignorancia de Demetrio, ¿cierto? Cómo es que él va a pensar que otro puede confesar a través de ello. Y eso va a, digamos, de eso va a depender que le perdone o no le perdone la vida a Cervantes. Ahora, otra forma de demostrarlo también son, digamos, esas maneras coloquiales del habla que usan los personajes. Nos demuestra entonces un México de 1910 y también se evidencia un poco esa idea de la racionalidad, de la racionalización, perdón, y de las clases sociales, la diferenciación entre las clases sociales, que es lo que también nos plantea Quijano en su obra. Esas formas coloquiales del habla son las siguientes: insignor, reía, bueno, doctor, pior, señores, toaía, rete descolorido, la agua, hui, naiden, ahí está, entre otras formas, digamos, de estas, digamos, coloquiales del habla que se ve un poco entre estas regiones, nos va a dar cuenta entonces un poco de la ignorancia a través de esos personajes, ¿no? Ahora, encontramos en Cervantes que sí hay una ideología, como ya lo había mencionado, sí hay también unos ideales, un momento en el que él le dice a Demetrio Macías, lo más sagrado para el hombre es la familia y la patria. Ya ahí nos está diciendo cuál puede ser esa intención por la que él puede luchar, además de una ideología específica en él. Además, Cervantes está allí, entonces él sí tiene un ideal y es estar en la revolución porque apoya la revolución como tal, está a favor de los pobres, está a favor de los marginados y de las personas más vulnerables y digamos está hacia un principio de equidad para todos, si se puede decir. Son entonces todos estos conceptos que Demetrio ni siquiera tiene en cuenta porque no se percata, nunca ha pensado en ellos como tal. Y al contrario de esos pensamientos de Cervantes, vamos a encontrar a Demetrio como, por ejemplo, Demetrio ni siquiera, o por lo menos así lo veo yo, no busca tener poder. Hay un momento en el que Cervantes le ofrece a él unas joyas y un dinero y Demetrio lo rechaza y le dice no. A él le decían el güerito, otra forma también de demostrar cómo él era el diferente y el superior entre ellos, de cierta manera el letrado. eh, Demetrio le dice, yo con una muchachita y con tragos soy feliz, o sea, soy el hombre más feliz del mundo. No, no tiene como tal ideales ni nada que, digamos, vaya a ser útil para la idea de crear una revolución. Cervantes, de una u otra forma, si logra imponer unos ideales a Demetrio, a Macías, digamos, cómo, incentivándolo y motivándolo porque es que él está allí, él se los está imponiendo. Hasta tal punto de que él le dice, Demetrio le dice a Cervantes, eh, yo soy coronel de veras, curro, porque así era como le decían a él, el curro, y usted mi secretario. O sea, ella se convenció de que él tiene un propósito allí. En el capítulo entonces, en el capítulo 13, perdón, Cervantes le va a decir, le va, de cierta manera, ese es para mí el punto en el que él le está imponiendo una razón por la cual él debe estar allí, unos ideales. Le dice, cito a la obra: usted no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión. Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta revolución. Mentiras que usted ande aquí por don Mónico, el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Esto es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Es evidente entonces que Cervantes sí tiene claro cuáles son los ideales que debe mover la revolución. De una u otra manera él se los está imponiendo a Demetrio, que carece de tales ideales, que solo está allí a través de la venganza. Le está diciendo, no, es que usted no está aquí por vengarse de un cacique, usted está aquí por vengarse de todos los caciques en general, porque usted está aquí es para hacer el bien para el pueblo, cosa que Demetrio no contempla por ninguna parte. Eh, digamos que de una u otra forma considero que para que esa revolución que se está dando allí
tenga éxito, Cervantes debe permanecer al lado de ellos. Ya vamos a ver cómo Cervantes se aleja y por tanto la revolución cae, porque no hay un ideal concreto ni específico. Por otra parte, también ya estábamos analizando esta ausencia de ideales, la planteaba al principio de esta sustentación con Solís, uno de los personajes de la novela, quien plantea lo siguiente. Cito la obra: qué hermosa es la revolución aún en su misma barbarie, pero añade con melancolía: qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieron levantarse 100 o 200.000 monstruos de la misma especie, pueblo sin ideales, pueblo de tiranos. ¿Qué nos está planteando allí Solís con esta reflexión? Que no hay ideales por los cuales ellos están luchando porque se están yendo en contra del mismo pueblo. Ellos, los revolucionarios, están matando, están violando, están robando a su mismo pueblo, cosa que era, digamos, lo que ellos pretendían vengarse, porque por algo odiaban tanto a los federales. El mismo pueblo en un principio odia a los federales y apoya la revolución porque se supone que ellos son los que lo van a defender, pero mentiras. En vista de que hay una ausencia de ideales, ellos qué empiezan a hacer, empiezan simplemente a matar por gusto, a asesinar por placer, y no porque haya un motivo justificado como tal. Los revolucionarios entonces no solo se están rebelando contra la élite, contra los federales, sino que lo están haciendo contra el mismo pueblo, contra ellos mismos. ¿Dónde están los ideales? Allí están perdidos. Ahora, por otra parte, para revelar mi propuesta es que la ignorancia de Macías también es de cierta manera lo que va a hacer que no tenga una ideología, ni mucho menos unos ideales, ¿cierto? En el capítulo 14 de la segunda parte, que es el último capítulo de la segunda parte, en uno de los diálogos que sostienen Ateras con Demetrio, él le dice lo siguiente. Bueno, le estaba hablando sobre qué opina acerca de que determinado personaje vaya a ser el nuevo presidente de la República, a lo que Demetrio Macías, en medio de su ignorancia, le va a responder entonces: mire, a mí no me haga preguntas, que yo no soy escuelante. La aguilita que traigo en el sombrero usted me la dio. Bueno, pues ya sabes que nomás me dices: Demetrio, haces esto y ya se acabó el cuento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Demetrio allí? Como usted me puso a mí de general, realmente yo le estoy agradecido. Yo la verdad no soy ignorante, no sé qué es lo que pasa en el mundo, a mí no me interesa nada de la política. Y ojo que esta idea de la revolución también se trata de tener unos ideales políticos. Él dice: yo voto por el que usted me diga, algo así como los uribistas en nuestra región, ¿no? Bien, ahora ellos tampoco saben contra quién están peleando verdaderamente. Ellos no saben si están peleando contra los federales, contra ellos mismos, porque entre ellos mismos también hemos visto cómo se atacan. Ellos no saben ni si, o si es contra el pueblo mismo, y eso lo vamos a evidenciar en Anastasia, uno de los personajes que nos dice en un diálogo: porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguro que es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quiénes? Eso nunca le ha importado a nadie. O sea, ellos no saben ni para quién, ni para qué, ni contra quién están peleando. Otra ausencia de ideales ahí también, y muy concreta. Esto mismo va a hacer que el pueblo termine odiándolos, como ya los decía, en Juchipila, que es el pueblo donde ellos estaban al principio y a donde vuelven. A ellos los querían, los apoyaban. De repente ese apoyo se acabó al ver el pueblo decepción y desilusión un poco por parte de quienes creían iban a ser sus redentores. Un último punto donde se evidencia la ausencia de los ideales en todos los personajes que pertenecían a este grupo subversivo, y también pero en este caso del personaje principal, Demetrio, es cuando la esposa le pregunta a Demetrio: ¿por qué pelean ya? O sea, ¿cuál es la razón por la que ustedes están peleando si ya, digamos, de cierta manera todo esto se acabó? A lo que Demetrio entonces ni siquiera sabe responder. Él solo se queda pensativo, está mirando a una piedra que hay allí y le dice a su esposa: mira esta piedra como ya no se para. Eso entonces nos va a evidenciar que ni siquiera él sabe por qué o contra quién está peleando. Es un poco la decadencia, ahí es donde termina esa decadencia, y él termina disparando hacia el infinito, hacia la nada, porque dispara y dispara, pero no sabe ni a qué, ni a quiénes, ni por qué razón. Por esto entonces, digamos, todos los motivos que señalé anteriormente son los que me llevan
a conjeturar que para que haya revolución tienen que haber ideales, para que haya un éxito en la revolución, perdón, tienen que haber ideales y evidentemente la obra nos está mostrando que ninguno de esos guerrilleros los tenía.